¿Qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Bueno, en la noche de hoy vamos a entrar en uno de los entramados más oscuros, polémicos alrededor de Alexa. Una historia donde aparecen lujo, oro venezolano, empresas fantasmas, Italia, Dubái, Turquía y evidentemente la capital Caracas. Es una figura que durante años ha permanecido también en el centro de la polémica, Camila Fabri. Pero la pregunta es, ¿quién es realmente Camila Fabri? ¿Una esposa tapada por las circunstancias o una pieza clave dentro de una maquinaria internacional de lavado de dinero y poder político? Esta noche, bueno, tenemos expedientes, tenemos dos periodistas de investigación que nos van a acompañar. Los presento de una vez. Desde Italia está Stefano Tamburini y desde España está el periodista también de investigación, Jorge Castro. Quiero comenzar contigo, Jorge, para que nos digas a nuestra audiencia quién es Camila Fabri. Bueno, Camila Fabri era una chica una especie de escort, realmente, dama de compañía, que este señor conoce por catálogo, Alex Saab, y la convierte simplemente en su esposa, pues la conquista con ese poco dinero y rápidamente la mete en los negocios. Le instala un gran apartamento en Roma, en donde inclusive habían obras de arte en una zona muy exclusiva y muy costosa de Roma, y que posteriormente ese apartamento es incautado, creo que por la Guardia de Finanzas. Ese detalle seguramente lo da Estefano mejor que yo. Y bueno, y de la noche a la mañana Camila Fabri se hace famosa a raíz de la detención de este señor en Cabo Verde. Es cuando realmente salta al estrellato, a la palestra pública. Resulta ser que tiene dos hijos pequeños con Alex Saab. Bueno, y de ahí comienza su gran ascenso, porque llega a ser viceministra en la Cancillería venezolana. O sea, una barragana en toda la extensión de la palabra. Ahora, Estefano, ¿por qué las hermanas Fabri? Porque no solo es Camila, aparecen constantemente en investigaciones periodísticas y judiciales vinculadas a empresas, propiedades y operaciones financieras muy opacas. Aquí hay que entrar directamente en lo que era la arquitectura de Alex Saab en todo el mundo. Lo que era una arquitectura que partía desde los Estados Unidos y llegaba hasta la ex Unión Soviética, hasta Rusia, pasando por Bulgaria y Turquía. Y siempre hacían falta interlocutores y personas disponibles, es decir, sin nada que perder, para colocar sus nombres a disposición de lo que era la situación de las empresas y fingirse como, por supuesto, digamos, propietarios o CEO de estas entidades que en realidad reconducían directamente al señor Saab. Para ser muy breves y concisos, aquí lo que se buscó directamente por parte de la familia Fabri es obtener fortuna. Vemos también una gran avaricia en lo que es la manera de hablar que tiene la misma Camila en el momento en el que se presenta, quiere ser modelo, quiere tener éxito, y de ahí en adelante cuando encuentra a Saab, encuentra una fortuna. Y ese encuentro probablemente se da en Francia, una de las salidas que Alex Saab llevaba a cabo en sus momentos de ascenso, y a las que también, por supuesto, llevaba la gran plana de Piedad Córdoba y de todas estas personas que lo acompañaron en sus mejores años adentro del chavismo, sobre todo a partir del ascenso de Nicolás Maduro en el poder. Pero sí, estamos viendo una familia y un núcleo que, por supuesto, vio en la puerta de Alex Saab una oportunidad al éxito, cualquiera que fuere el precio. Jorge, esto que está describiendo Estefano, el origen de Camila, ¿eran protegidos por un entorno de poder dentro de Venezuela o solo Alex Saab, que la utiliza también como... Porque recuerdo en la primera extradición a Estados Unidos, Camila Fabri se comentó mucho que estuvo secuestrada por el poder, entre ellos Nicolás Maduro, no la dejaban salir del país. ¿Quién las protegía? ¿Quién protegía realmente a esta familia? Pero eso que está diciendo Estefano tiene importancia, es un detallazo importante, porque la antecede toda una estructura. Acuérdate que antes de que apareciera Camila, Alex tenía una primera esposa, con el que tiene 4 hijos. Y esa esposa era la que acompañaba a Piedad Córdoba a comprar ropa de marca en París. Y de hecho, aparecieron esas cartas y esas comunicaciones donde Piedad le da las gracias por el tiempo, por las cosas que compraban en París. ¿Me entiendes? Ellos se iban de compra de carteras Louis Vuitton y para usted de contar en París.
Y te hablo con propiedad porque cuando yo tuve nociones, noticias de unos encuentros que se iban a sostener en París, yo me puse en contacto con el servicio secreto francés a través de la Embajada de Francia en México inicialmente. Ellos me ponen en contacto con el embajador en París, pero en ese momento se estaba discutiendo la liberación de Ingrid Betancourt y la negociadora era Piedad Córdoba. Entonces, finalmente, a los franceses no les interesó porque yo podía perturbar o enturbiar, mejor dicho, esa liberación. Entonces, quedó en nada y finalmente Alex efectivamente termina separándose de su primera esposa, termina, sí, separándose. Él en esas correrías conoce a Camila y es cuando Camila empieza a entrar en la escena porque él la convierte rápidamente en su testaferro, a ella, a la hermana y al concuñado. Y podemos saber, Estefano, ya vemos que aquí hay vinculaciones incluso con la ex senadora, que es la que relata incluso la mina de oro que es Zapatero, hoy envuelto en una gran polémica en España. Vemos que aquí hay una organización, una maquinaria. ¿Cómo funcionaba realmente, según sus investigaciones, esta red de empresas vinculadas a el llamado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab? Lo importante era que el petróleo de una u otra forma o el dinero del tráfico, no solamente de petróleo, sino también del tráfico de alimentos, los CLAP y todo eso, desapareciera de alguna forma y encontrase una legitimación de capitales en el exterior, como pasaba en Italia. En Italia lo que pasó directamente con Via Condotti, que es el caso que tenemos y por el cual tenemos incluso los documentos del acuerdo de culpabilidad final que se dio y tras el cual Alex Saab y Camila Fabri esperaban volver a Italia y tener una vida de jeques en su momento de última gloria en su caso. Con ese dinero que llegaba del pueblo venezolano, se compraban obras de arte, se compró incluso un inmueble de lujo en Via Condotti, una de las vías más millonarias de Roma, lo cual a posteriori fue señalado por los residentes porque veían movimientos muy anómalos y un giro de personas que seguramente no pertenecían a un solo núcleo familiar y tampoco obedecían, digamos, con el estilo de vida que llevaban a la índole social de ese barrio, sino que imprevistamente se habían enriquecido y bueno, había que diseminar de una u otra forma todos los capitales para reciclarlos, para legitimarlos en Europa y de esa forma, digamos, como el mismo mecanismo que se da con las criptomonedas, ¿no? Cuando, digamos, los recursos se entrelazan entre sí, digamos que la obra de arte que hace Alex Saab, porque no, obviamente hay que reconocer incluso la inteligencia de un personaje de este tipo, es aquella de lograr anticipar lo que es el mecanismo de las criptomonedas a través de un montón de sociedades ficticias de maletín que mezclan todos los capitales alrededor del mundo hasta llegar, por ejemplo, en Rusia, donde aquel dinero y aquellos recursos que han ido a dar hasta allí, que fue el primer destino en el cual Camila Fabri se fue a esconder cuando la justicia italiana la buscaba, digamos que todo ese dinero que está alrededor del mundo es difícil que hoy por hoy se logre interceptar. Y Alex Saab mismo confesó y cerró con este comentario que por cada dólar que le llegaba a él, la mitad iba al mismo Nicolás Maduro. Entonces vemos que había, digamos, un nivel de arquitectura que ojalá lo hubieran utilizado para las cosas interesantes que había para el país y no lo contrario. Bueno, y eso fue declarado en la primera deportación y lo confesó recientemente un fiscal que actuó en ese caso, que fue sobreseído en la administración Biden, y por eso se le sigue otra causa totalmente diferente. Ahora, Jorge, te pregunto a ti por qué Jorge Rodríguez la exhibía públicamente. Camila Fabri estuvo en actos oficiales, tuvo presencia, como ya vimos, en una fotografía en el Parlamento venezolano, estuvo en recepciones con Maduro. ¿Por qué Jorge Rodríguez, hoy hermano de la tutelada por el presidente Donald Trump, la exhibía de esa manera? La exhibía en el pasado, dices tú, ¿sí? ¿Para bien o para mal? Bueno, eso lo saben ustedes. ¿Para qué la exhibía? Lo que pasa es que Camila, en un principio, como tú dijiste, se decía que era retenida. Eso era en las primeras de cambio cuando Alex no se sabía y se empezó a sospechar, como efectivamente resultó siendo, que él era confidente desde el año 2015 incluso de la DEA.
O sea, mucho antes de lo que se pensaba. Se habla del 2019, pero realmente desde el 2015. Y quien da en un principio, quien sirve de puente para que Alex Saab empiece a colaborar con la DEA, fue el propio Abelardo de la Espriella, que era su abogado. O sea, que es de vieja data esa colaboración, ese trabajo de soplón. Después de eso, cuando efectivamente se ve la posibilidad de que Alex pueda llegar a un acuerdo, pueda regresar, pueda ser liberado a través de ese canje de rehenes, es cuando cambia un poco su estatus en Venezuela. Ella crea esa fundación, Alex Afri, y además cuentan con cualquier cantidad de recursos, de dinero, y ahí emplean a no menos de 100 personas para que trabajen creando matrices a través de las redes sociales y disponen de una serie además de tecnología, inmuebles, mucho dinero, y se dan a conocer en todo el mundo con esta campaña, que a final de cuentas sí logra en buena medida lavar la cara a Alexa. Ahora fíjense, hay un imperio completo de Alex Saab, un entramado, Estefano, que seguirá operando, eso queremos entenderlo, y si es así, ¿cómo se sigue moviendo dentro de Venezuela? ¿Cómo están reciclando esas estructuras financieras luego del 3 de enero y además después de la extradición de Alex Saab? Nosotros vemos, por ejemplo, una mina en la Sierra de Perijá, una actividad mineraria que sigue abierta. Nosotros vemos, por ejemplo, a personas como Lorenzo Antonelli, que no son solamente testaferros. Sí, empiezan como testaferros, pero de allí poco a poco se asciende y uno se transforma en operador financiero. Esta foto, digamos, y esta identidad, esto es mérito de Jorge Castro, lo podemos decir acá, porque esta es la cara real del señor Lorenzo Antonelli, quien anteriormente, y esto, repito, lo sabemos por Jorge Castro, se benefició de una falsa imagen bajo la cual distintos medios de comunicación colocaron un maquillador profesional en su lugar. En cambio, Lorenzo Antonelli, el verdadero, el atleta. Es el maquillador. Exacto, el performante. Y nadie hasta ahora se había dado la tarea de verificar el origen de esa imagen, quién era realmente. Entonces esto es una primicia, podemos decirlo. Digamos que entonces se trata de personas ambiciosas, la misma Camila Fabri y personas que de una u otra forma operan en Venezuela y que siguen adelante no obstante la detención del mismo Alex Saab, y que acá en Italia podemos ver que no se ha vuelto a abrir otro caso, no obstante la situación en los Estados Unidos sea distinta. Aquí en Italia el caso de Alex Saab y de su mujer quedó resuelto bajo un acuerdo de culpabilidad, y hasta que no se abran nuevos campos de imputación, nuevos cargos, nosotros no podemos decir que estas personas serán juzgadas cuando lleguen aquí en Italia. Incluso se rumoraba por allí que había el intento de Camila Fabri de volver a su país de origen para lograr vivir tranquila, un consejo que se lo había dado incluso, digamos, el histórico legal de estas personas, que se llama Luigi Giuliano, que es un italiano, y ellos puedo constatar que tienen todavía apoyo a nivel internacional, por lo menos acá en Italia, y personas que cuando salen informaciones que son un poco difíciles comienzan a llamar, comienzan a intimidar, y por eso podemos decir que no obstante la caída en desgracia del capo Saab, hay una estructura financiera sigue intacta, que sigue funcionando y que sigue funcionando porque sabemos que hay personas de allí que tienen información concreta sobre quien hoy manda, que es Desi Rodríguez, que son aquellos negocios que empiezan poco a poco a salir también con Plus Ultra, con el caso Coldo y con todos los casos y expedientes que están todavía abiertos y que se encuentran de una u otra forma en la trama, bueno, PDVSA Cripto. Entonces, todos aquí se pueden chantajear recíprocamente y por eso podemos decir que en política no hay muertos, como se decía hace tiempo allí en Venezuela, y como esto sigue valiendo hoy. Bueno, y fíjense, lo que ustedes me dicen, en resumidas cuentas, para la audiencia de Univista TV, la estructura sigue todavía en pie, hay mucho dinero, pero ¿cuánto más, Jorge Castro, falta todavía por descubrir? Todavía mucho, porque fíjate tú que este es un caso representativo. El caso de un señor que ellos le inventan una identidad, le inventan un rostro para ocultar al verdadero Lorenzo. Ese que aparece ahí este es el maquillador, el que tú pusiste ahora el verdadero Lorenzo,
que es el esposo de la hermana de Camila Fabri. Camila además es tan habilidosa. Ojo, Lorenzo en su juventud fue un atleta olímpico en Italia, que fue a representar al país en importantes competencias en natación. Ya en las últimas abandonó su carrera y se dedicó a algo que era mucho más lucrativo, que era representar los negocios de Alex Saab. Perdona, Camila el invento. Perdona que se detenga aquí. Me está diciendo que al personaje Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, su esposa actual, que ya ustedes han descrito cuál es el papel que tiene y ha tenido, hizo ver que este era su cuñado. Ajá, correctamente. Y realmente es una identidad falsa porque el verdadero es este el que tiene barba, que van a ver a continuación, este que tiene barba que está en el medio. Correcto, así mismo es. Y todavía en la actualidad maneja importantes negocios, siguen bajo su control, entre ellos el que acaba de mencionar Estefano, que es el de la mina, ¿ok? Entre otras cosas. Y participó en actos oficiales, ahí tienes varias fotografías, inclusive hay una donde se ven con mascarilla, donde tú ves en un círculo a la hermana de Camila Fabri y ves a uno de los ministros del gabinete creo que de Nicolás en ese momento, y ves a otros personajes ahí. Eso es un evento que ellos organizaron, ese es Holyfield, un ex campeón olímpico y profesional de boxeo, que es muy cercano, en algún momento fue muy cercano al presidente Trump, y ellos lo llevaron, hicieron una gala de boxeo estelar en Venezuela y llevaron a este señor Holyfield como abriendo una vía para ver si conseguían un camino para llegarle a la intimidad, al círculo más cercano del presidente Trump a través de la gente de, por supuesto, de Camila Fabri y de su cuñado. Ahora fíjense, esto que estamos viendo o lo que ustedes están como periodistas de investigación, hay mucho por descubrir, hay mucho en el pasado, hay conexiones, Estefano, con Maduro y ahora con Delcy Rodríguez, o Delcy Rodríguez no tiene mucho que ver. Es una pregunta probablemente hasta ingenua de mi parte, pero quisiera ustedes con sus trabajos periodísticos me revelen. ¿Hasta dónde pudiera tener pues conexión en esta red de presunta y alegada corrupción Delcy Rodríguez actualmente? Nosotros tenemos que también darle a César lo que es de César. Nosotros tenemos que aclarar que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son, digamos, lo que es la parte más ideológica, por más que no parezca, por más que parezcan pragmáticos, ellos provienen de una historia biográfica que es aquella del trauma por la muerte del papá en manos de las autoridades de la época, que era, por cierto, una persona involucrada en la lucha armada, y de allí ellos transforman en lo que es ese compromiso, ¿no? En mártires. Los convierten en mártires, hijos de mártires. Y también son muy inteligentes en transformar ese dolor en carrera política. Muchos no lo hacen, muchos se hubieran involucrado de nuevo en una especie de lucha armada, en cambio ellos hacen una carrera política de esto y se transforman en el único interlocutor posible. Como los hijos de Sol Bucet y como otros tantos casos. Sí, y bueno, y sobre todo esto pasa luego de Chávez y luego de un momento en el que Delcy Rodríguez sale, digamos, del círculo de Chávez, porque lo insulta en su momento en una gira presidencial en los primeros años 2000 en Rusia, en un aeropuerto no de Moscú, sino de las áreas internas de Rusia. Esto me lo cuenta el mismo Rafael Ramírez acá en Italia. Y luego Rafael Ramírez, que entonces era el ministro del petróleo y, bueno, jefe, digamos, cabeza de PDVSA, la manda a buscar en otra especie de avión para que no se quedase sola en esa pista de aeropuerto. ¿Por qué es importante decir esto? Para saber de dónde llega cada quien. Alex Saab, en cambio, es un elemento externo, extraño, que no se sabe por qué toma esa especie de ascenso en lo interno del chavismo, y eso siempre generó incomodidad y recelo por parte de la gente del 4F, si así lo podemos llamar, ¿no? Mientras por lo menos Delcy tomaba la embajada de los Estados Unidos, de Reino Unido en Londres, cuando en el 92 se dio, creo que en el 81, en el 92 se dio el golpe de Estado. Alex Saab estaba en otro mundo. Alex Saab estaba haciendo negocio a diestra y siniestra y no tenía nada que ver con esta historia. Y el ascenso de Alex Saab, a ellos les da mucho recelo. ¿Y qué pasa? Delcy Rodríguez nunca pudo tolerar
que a este señor le llamasen diplomático, ni mucho menos el lujo bajo el cual vivía una mujer que no tenía nada que ver tampoco con la política venezolana, porque está bien, a ti que eres extranjero, te dan el cargo de ministro, no, te dan de finanzas y de finanzas y de producción, pero también a ella entonces le vamos a dar un cargo que es el de viceministra de la comunicación internacional. Entonces esto causa recelo interno. Y para llegar a conclusión, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se empieza también a abusar de ese poder que Alex Saab tenía, de ese rol, entonces nosotros podemos ver que se comienzan a generar problemas con el exterior, el chantaje a Alberto Trentini, el chantaje a Italia para el regreso, que esto lo podemos tratar en otro segmento, en el nombre de la diplomacia venezolana. Ellos le impusieron a Italia que les desbloquearan el caso jurídico que ellos tenían acá para soltar a Alberto Trentini, que llevaba más de un año preso en Venezuela, haciendo no diplomacia de rehenes, sino la diplomacia, digamos, del chantaje, queriendo obtener un beneficio privado utilizando la logística carcelaria del Estado venezolano. Y en esa trama sí participó Delcy Rodríguez, en ese chantaje, abierta y claramente. Que es algo que, pues, por supuesto, tiene que estar en el tapete y debe conocerlo el presidente Donald Trump. Jorge, hablando del presidente estadounidense, ¿qué tanto sabe, qué tanto debe conocer el equipo del Departamento de Guerra sobre Camila Fabri, sobre Alex Saab, de este entramado criminal que ha utilizado escudos financieros, familiares, nombres? Y cuando uno escucha, perdona que te haga tan larga la pregunta, nombres y países que han participado y que son enemigos de la libertad de esta gran nación en la que yo vivo, ¿qué papel jugaba en todo esto Turquía, en esas operaciones? ¿Cómo entran Dubái? ¿Cómo entran Emiratos Árabes en esta estructura? ¿Tienes alguna idea? Sí, claro, por supuesto. Ojo, en eso la administración de Trump hizo un muy buen trabajo, porque incluso hay un funcionario que ascendieron, que era un analista del FBI, que durante todos estos años, creo que te lo comenté en un programa así contigo, fue ascendido porque esa fue la persona que se dedicó a estudiar todos y cada una de las jugadas, de los pasos, de toda la trayectoria, lo que hizo durante todos estos años Alex Saab. Se convirtió en el principal especialista en el tema Alex Saab. Este funcionario de alto rango que recientemente, cuando apenas asumió el poder, el presidente Trump lo designó a un cargo importante. Y eso por una parte, pero donde sí creo que se descuidaron mucho fue en el tema de Camila Fabri. Ahí sí han fallado en el tema de Camila Fabri y en el tema de la familia de Camila Fabri, que siguen manejando importantes negocios, y además a los que Camila les fabricó un pasado, porque ella se inventó que tenía unas tías ricas, que venía de una familia pudiente, y hoy se sabe que todo eso es mentira, que ella le compraba unos vestidos, por lo menos Christian Dior, a sus dos tías, y las presentaba como unas millonarias, y era mentira, pues era una señora de origen muy humilde, ¿ok? Además de que Camila trabajaba en una tienda, era encargada de una tienda de ropa, y eso fue una de las razones por la cual la Guardia de Finanzas actuó en contra de ella, por el tema fiscal, porque no se compadecía el nivel de ingreso que ella tenía todos los meses con el volumen de las propiedades y el costo de las mismas, ¿entiendes? Y claro, en cuanto a Turquía, siempre el gobierno de Turquía ha abusado de ese poder, porque buena parte de las operaciones se siguen llevando desde Turquía. Y de hecho, acuérdate que en un principio se planteó, cuando estaban negociando la salida pacífica de Maduro del poder, el abandono, él planteó un retiro dorado, ¿te acuerdas? En Turquía. Entonces, por algo será, ¿no? Claro, y fíjate que hay algo interesante, ¿no? En todo este entramado. Cuando se fabrica una vida en pro de un proyecto, que evidentemente era la relación con Alex Saab y todo, ustedes han mencionado algo que me dejó pensando, Estefano y Jorge, y amigos de Univista TV. Alex Saab ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y la historia es conocida. Era un vendedor de llaveros, pero ¿cómo llega? Yo no sé si es un cuento de camino, que se hizo muy amigo de Nicolásito, el hijo de Maduro. Eso es falso. Pero eso bueno, de alguna manera... a través de Piedad Córdoba. ¿Ah?
a través de Piedad Córdoba. Que ya tú también lo mencionaste, que además es una figura que quería muchísimo a Hugo Chávez Frías y que fue la que llevó, impulsó también estos acuerdos de paz que se llevaron en la isla, tuvo mucho protagonismo. Ahora fíjense, para ir cerrando, Estefano, una red de este tamaño, con países involucrados, oro, dinero, poder, ¿será fácil de desarticular? La pregunta que haces es importantísima porque también tenemos que ver hasta dónde los países, digamos, están dispuestos a exponer su reputación. Lo vemos también aquí en Italia. Yo hablo, digamos, también por las cosas que he logrado tocar en lo concreto. Cuando empecé a hablar de lo que era la situación y que fue el pacto que se dio entre el gobierno italiano, Estado italiano, porque también tiene que ver el Poder Judicial, y Alex Saab para la liberación de Alberto Trentini, que fue, recordémoslo, el operador humanitario que estaba en prisión en Venezuela y bajo el cual se empezó a pedir un objeto de cambio, una ficha de cambio. Allí, digamos que las autoridades italianas, en particular los servicios secretos, no querían que de este acuerdo se dijese nada. ¿Por qué yo lo saco? Porque alguien en un periódico para el que trabajo fue manipulado por gente de Alex Saab y comenzó a hablar de Alex Saab como un mediador que había logrado la liberación de Alberto Trentini. En ese momento nosotros suministramos todas las pruebas y de una u otra forma esta situación incomoda a Italia, los incomoda porque es un Estado, digamos, de un Estado de Derecho que se dejó chantajear y no tenía de otra porque vale primero que todo la vida humana, y yo soy uno de los primeros que decía que había que sentarse a hablar para liberar a Alberto Trentini. Luego, pero sin embargo hay que denunciar lo que pasó ayer. Además que para mí Trentini era un agente de la inteligencia italiana, eso no lo puede decir, por supuesto, Estefano, esa es mi percepción. Sí, yo un agente de la inteligencia italiana que estaba recogiendo una data en una zona sensible en la frontera entre Venezuela y Colombia. Jorge y yo no siempre estamos de acuerdo, pero esta visión siempre queda por corroborar. Podemos no estar de acuerdo también y por eso es que colaboramos. Y es válido, son periodistas de investigación y cada quien tiene su percepción y su... Bueno, pero investigaremos y verificaremos y seguiremos verificando. Pero en esta situación, obviamente, se trataba del rehén más precioso de Italia porque era el único que no tenía prontuario penal, como en cambio Mario Burló, que estaba involucrado con mafias y con un crack financiero. No tenía doble nacionalidad y no era activista político. Entonces Italia necesitaba traerlo de vuelta porque el problema reputacional de dejar morir a un chamo que oficialmente era operador humanitario allá era un rollo. Pero decir que te sentaste a hablar con Alex Saab y que fue Alex Saab el que te dictaba la agenda y que te chantajeaba, seguramente no es lo que deja de entrever una buena historia. Y queda allí la responsabilidad de Maduro, que le delegó, digamos, un cheque en blanco a este señor para que en el nombre del gobierno venezolano hiciera sus intereses. Y ese fue el gran pecado, no es ni siquiera un pecado ideológico, el de la revolución, sino que usar la logística de un Estado para el beneficio personal de uno. Porque tuvo que intervenir el presidente Trump para que pudiera soltar a Trentini, para inclusive lavarle la cara y proteger el prestigio de la Meloni y del propio Estado italiano, cosa que creo que no le han reconocido al presidente Trump, que lo salvó, le sacó las castañas al fuego, sobre todo a la Meloni. O sea, así paga el diablo a quien le sirve. Nosotros sabemos que ellos le fueron a pedir directamente un favor porque no eran ni siquiera capaces de hablar con la diplomacia venezolana. A mí me lo dice, digamos, un diplomático anónimo de la Cancillería, no puedo revelar nombres porque obviamente no me acuerdo de confidencialidad, pero me dijo en agosto del 2025, ya Trentini llevaba 7 meses más o menos en prisión, sin ningún tipo de cargo ni nada, que Venezuela nunca ve que Italia, o sea, Palazzo Chigi, el gobierno italiano ejecutivo, nunca había levantado el teléfono y llamado a Venezuela. Y es extraño, ellos decían que no reconocían al régimen y que por eso no hablaban, pero o sea, sabemos que Estados Unidos tampoco reconoce, pero cuando se trata de llevarse para atrás a su gente, lo hizo. Y allí tenemos otra situación, que esta no hablarse entre sí se dio mientras, por ejemplo, Eni, la petrolera, seguía teniendo negocios allá en Venezuela. Y a Eni se le pidió que interviniese por Trentini y sabemos que no lo hizo.
Sabemos que, digamos, nada más esa esencia viscosa, negrita, es la que une a aquellos que por ideología se mantienen separados. Además de que un funcionario de segunda categoría, de bajo rango o de rango intermedio en la estructura de la embajada, es a quien premian por la negociación con Trentini y después lo ratifican como embajador. Un tipo que es un delincuente, un ampón, el actual embajador de Italia en Venezuela. ¿Qué se llama? Fue premiado. Bueno, ese término que usas tú, Jorge, muchas veces no fuera parte de mi léxico, pero se llama Giovanni Umberto De Vito. Se llama Giovanni Umberto De Vito, es una persona que al inicio, digamos, intentó ver dónde estaba Alberto Trentini, dónde estaba metido y no daba pie con bola, hasta que al final lograron entender que estaba en el rodeo 1. Pero sí, era un encargado de negocios, tal como lo era también la embajadora venezolana en Italia, y luego, digamos que la liberación de Trentini genera lo que es el ascenso de los dos cargos a embajador. Para finalizar, le hago esta pregunta a Jorge Castro. El hombre que conocía realmente los secretos financieros más oscuros del poder venezolano era Alex Saab. Activo más importante, el que mantenía a Nicolás en el poder. Por eso ahí se generan tantas reacciones alrededor y tantas pasiones alrededor de la figura de Alex Saab, en uno y otro sentido. Y te hago la misma pregunta para cerrar. Al periodista Stefano Tamburini, ¿era el hombre que le sabía todos los secretos oscuros a Maduro? Digamos que era uno de aquellos en los que más confiaba. Sin embargo, no es el único. No podemos decir que es el único porque hay gente que en este momento está bajo dossier, digamos como el mismo Tarek William Saab, que bueno, que más allá de la situación financiera tocaba un plano más judicial. El mismo Tarek El Aissami, que está en una situación bajo la cual podría decir cosas que los comprometen a todos y no solamente a un sector. Digamos que Alex Saab era el que hacía el trabajo sucio porque no tenía ningún retorno de imagen que tutelar, y era el que se disponía, digamos, a hacer de conserje de ese tipo de trama. Pero nosotros vemos que no era el único, no podemos decir que era el único y no podemos decir que era el Deus ex machina. Fue el más expuesto y fue incluso digamos, no precavido al jactarse tanto de su poder, al aceptar un cargo incluso político que jamás debió aceptar si debía conservar a nivel estratégico este poder que tenía, y al haber forzado incluso un cargo para su esposa que también era extranjera sin ningún tipo de competencia. Digamos que no fue el más audaz de todos. Les agradezco a los dos, al periodista de investigación Jorge Castro y a nuestro colega también Stefano Tamburini desde Italia. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, señores, y quiero decirles algo. Mientras Venezuela se hundía en pobreza alrededor de Alex Saab y Camila Fabri, crecían en lujo las empresas fantasma y las investigaciones internacionales. Hoy podemos cerrar este espacio de Sin Filtro haciéndonos una pregunta. ¿Estamos viendo solamente a una pareja rodeada de poder o es una de las piezas claves de este entramado financiero más oscuro del castrochavismo? Y quizás también lo más peligroso para muchos dentro del régimen es todo lo que Alex Saab todavía podría revelar en este juicio. Ya está aquí en Miami. Gracias por haberme acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli. Esto fue Sin Filtro por Univista TV. Los veo en una próxima oportunidad. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.